atentos, más allá de las revelaciones de Twitter, hacia dónde dirigen el mundo, cómo se va moldeando la sociedad, la percepción de la realidad y los destinos políticos. Eres pieza de ingeniería social, te usan. Eres tú una de esas piezas. Bueno, entérate aquí. Por supuesto, aquí es donde vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo está ocurriendo, pero cómo debes actuar. Porque nada ganamos con quedarnos en la lástima o lamiéndonos las heridas. No, los tiempos son difíciles, pero hay muchísimo por hacer y nos compete seguir adelante. Y por supuesto que van a continuar utilizando la maquinaria mediática, que son los órganos de propaganda, como parte de ese régimen ideológico para seguir afianzando esta visión en el oprimido. Es decir, víctima sin saberlo o peor aún, aupando al oprimido y convirtiéndose en opresor del libre pensado, del otro, del vecino, del hermano. Oprimido, anulado, manipulado y además eco y brazo armado militante del opresor. La gallina de Stalin. ¿Se acuerdan? Búscala. Ahí está la cápsula. Miles ya la han visto y han entendido la gallina de Stalin. Clamando, esa gente clamando y agradeciendo por las migajas que le tiran mientras la siguen desplumando. Para entender cómo se vive en dictadura ideológica y no ideológica, en dictadura per se, para no dejar avanzar estos sistemas en nuestros países y sociedades, no hay nada mejor que escuchar a quienes ya las han padecido en carne propia. Por ello, los invito a escuchar con mucha atención un extracto de una entrevista que le realizaron recientemente a Ai Weiwei. ¿Y quién es Ai Weiwei? Bueno, Ai Weiwei es un artista y disidente chino que ustedes deben escuchar con muchísima atención. So, do you see Donald Trump as an authoritarian? I don't, if you're authoritarian, you have to have a system in supporting you. You cannot just be authoritarian by yourself. But certainly in United States, with today's condition, you can easily have an authoritarian. In many ways, you're already in the authoritarian state. You just don't know it. How so? Many things happens today in US can be compared to Cultural Revolution in China. Like what? Like people trying to be unified in certain political correctness. That is very dangerous. You want to go deeper? No, yeah, because actually that was the next thing I was going to ask you about it. So what kind of political correct extremism? It's very philosophical. With today's technology, we know so much more than we really understand. The information becomes jammed, but we don't really have the knowledge because you don't work. You don't have to act on anything. Mm-hmm. You just think you're purified by certain ideas. You agree with it. That is posing dangers to society, to extreme divided society. Bueno, ahí lo tienen traducido amablemente por MRC Latino. Ustedes lo leyeron en la traducción al español, lo que afirma y dice el disidente chino Ai Weiwei, que asegura que en Estados Unidos se está viviendo una etapa de autoritarismo similar a la vivida en China durante la época de Mao. Ai Weiwei es un fuerte crítico del gobierno chino y un gran activista en defensa de la democracia y los derechos humanos. También ha denunciado casos de encubrimiento, escuchen bien, de encubrimiento y fuerte corrupción del gobierno chino. Por supuesto que estamos hablando de la China comunista de Xi Jinping. Ai Weiwei es hijo del gran poeta chino Ai Qing, quien sufrió persecución por parte del movimiento antiderechista. Escuchen bien cómo se llama.
el movimiento antiderechista. El movimiento antiderechista de la República Popular China de fines de la década de los 50 consistió en una serie de campañas dirigidas a purgar individuos considerados como derechistas dentro y alrededor del Partido Comunista Chino. Las campañas fueron en su momento instigadas y exhortadas por el mismo líder comunista chino Mao Zedong. Según las estadísticas oficiales de China, al menos, escuchen bien este número, 550,000 personas fueron perseguidas durante esta campaña antiderechista. Escuchen bien, eso es censura de tendencia ideológica. Se espera de China comunista, pero se espera de naciones como Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Canadá. ¿De verdad se espera esto? La mayoría de los antiderechistas en China eran intelectuales, gente que se dedicaba a pensar y repensar la realidad, y disidentes políticos. ¿Les suena? Paralelos. En un intento de forzar a Weiwei a que dejara China, 2 cuentas utilizadas por él fueron hackeadas en un sofisticadísimo ataque vía Google China, ¿no? Llamado Operación Aurora. Esa Operación Aurora de ataque directo a hackearle sus cuentas, sus contenidos, bueno, fueron leídos y copiados por todas esa dictadura china, y sus cuentas bancarias, por supuesto, porque ese es el paso siguiente, fueron investigadas por agentes de seguridad de ese estado represor chino, que luego argumentó que tenía o había cometido crímenes comerciales sin especificar cuáles eran. Pero no importa, es dictadura. Dictadura es dictadura. Sin embargo, al igual que a otros activistas e intelectuales, se le prohibió salir de China. A finales de 2010 le dijeron: no vas a ningún lado, ahora te quedas aquí. Porque es que cuando son molestas, las disidencias tratan de echarlos. Eso es lo que no entienden muchas personas, porque dicen: ¿y por qué los disidentes salen de Cuba? Bueno, hablen de frente con un disidente para que les cuente cómo a veces sí, a veces no, y cómo van manejando esa situación. Cuando se pone muy caliente la cosa allá adentro, es mejor botarlos de su propio país. Pero si los pueden tener, por ejemplo, como presos sumarios, sin cargos, no importa, dictadura es dictadura, pues los tienen, como ocurre hoy en día también al interior de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. En 2010 le dijeron a Ai Weiwei que no salía, evitando de esa forma que asistiera a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a un compañero de él disidente llamado Liu Xiaobo. Entonces, Ai Weiwei intentó viajando por Corea del Sur. Sin embargo, las autoridades le dijeron que no podía dejar el país por razones de seguridad nacional. Están regulados, ¿cierto, cubanos? Así es que se les dice en Cuba. El compañero está regulado. ¿Qué quiere decir? Que no sale. Miren los paralelos. Bueno, a él le dijeron lo mismo. Usted no sale por razones de seguridad nacional. En la noche del 11 de enero de 2011, el estudio artístico, el estudio de arte de Ai Weiwei fue demolido en un movimiento sorpresa por el gobierno local. Ya les tumbaron su estudio. El 3 de abril de 2011, en el Aeropuerto Internacional de Pekín, justo antes de tomar un vuelo a Hong Kong, Ai Weiwei fue arrestado. El 22 de junio de 2011, las autoridades chinas liberaron a este hombre después de haberlo tenido 3 meses en detención por supuesta evasión de impuestos, que nunca comprobaron, pero estuvo preso 3 meses. Mientras él estuvo detenido, no solamente fue sometido a tortura física, sino también tortura psicológica. Lo mantuvieron 3 meses en una pequeñísima habitación con una luz constante encendida, con 2 guardias apostados muy cerca de él en todo momento, mirándolo constantemente. Y todo esto lo sabemos por declaraciones de su hermana que dio a la prensa extranjera. Hoy, Ai Weiwei finalmente logró escapar de esa prisión china y vive en Cambridge,
Reino Unido, en donde sigue pues haciendo arte y también ejerciendo manifestaciones, declaraciones, activismo político en contra de esa dictadura china. Pero así operan y todo esto pasa mientras el pueblo chino hoy en día está levantándose en las calles y en un hecho inédito e insólito piden la cabeza del supremo jefe y tirano Xi Jinping. Con esos papeles en blanco, mostrándolos por las redes sociales, cuando logran evadir esa censura férrea y logran por medio de filtraciones hacer salir esas imágenes al extranjero para que nos enteremos qué es lo que está pasando en esa dictadura china. Papeles en blanco como un símbolo supremo de paz, pidiendo libertad y diciendo, aquí no podemos decir nada, ni siquiera en los carteles podemos decir por qué estamos protestando. Símbolo potentísimo de esas manifestaciones hoy en día, en rechazo a esas medidas draconianas que siguen tratando de imponer allá dentro de esa China